¿Estamos viviendo en los últimos días? Si hablamos del regreso de Cristo y los últimos días del mundo, entonces la respuesta es un rotundo y absoluto no. No estamos viviendo en los últimos días, a pesar de los pseudoseñales que los especuladores bíblicos pretendan mostrar y la mala escatología que aún se predica en muchos púlpitos. Lamentablemente, hay quienes continúan anunciando que esta será la generación que vea el regreso de Jesús y por ende vivimos en los últimos días. Este paradigma del fin ha creado en muchos creyentes una expectativa fatalista del mundo, donde las cosas irán de mal en peor. La idea que el cristianismo sería derrotado de no ser por la intervención de Cristo en el arrebatamiento y así dar lugar al holocausto más horrendo en la historia de la humanidad para quienes sean dejados atrás. Quienes dan crédito a esta fábula tristemente se han conformado a un pensamiento derrotista, anhelando el tan esperado rescate. Esto afecta incluso las decisiones que tomen en sus vidas, ya que todo terminará pronto. En las Escrituras encontramos varios pasajes que hablan de los últimos días, tiempos u hora. La descripción y señales apocalípticas tienen un contexto específico y no hacen referencia al fin del cosmos, sino al final de la era judaica y el fin de Israel como economía divina o representantes de Dios en la tierra. De hecho, toda referencia hecha en el Nuevo Testamento apunta al cumplimiento de los escritos de los profetas, quienes anunciaron el advenimiento del reinado del Mesías, a quien se le daría dominio sobre todo lo creado. Porque está escrito: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tanto Pedro como Juan, Santiago, Pablo y Lucas escriben a sus discípulos que son los últimos días, anunciando que el fin de la era judaica ha llegado, para en su lugar dar inicio a la era cristiana y el reinado del Mesías. Estos escriben claramente a su audiencia inmediata que ellos están en los últimos días. Escuchemos las palabras del apóstol Pedro al explicar al pueblo lo que está aconteciendo en Pentecostés. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro anuncia que esos son los últimos días anunciados por los profetas. Y también lo escribe a los creyentes en su primera carta. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Lo encontramos también en la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Santiago, el hermano del Señor, sabiendo que el juicio de Jerusalén está cerca y el fin de la era judaica llega a su fin, escribe amonestando a los ricos que oprimen a los pobres. Su oro y plata están enmohecidos, su moho servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. Sabiendo que ya eran los últimos días y que el fin del primer pacto se acercaba, tanto Pablo como Pedro advierten a sus discípulos con respecto a los judaizantes. Finalmente, Juan categóricamente enfatiza el hecho de estar viviendo en los últimos tiempos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así las cosas, los últimos días o tiempos
hablan de una época particular y específica que hacía referencia a la destrucción de Jerusalén, que a ojos de los discípulos sería la vindicación de Cristo como Rey y Señor, dando inicio a la era cristiana, la congregación de los santos, lo que el apóstol Pablo describe como el verdadero olivo en su carta a los romanos. Los últimos días, a los que hace referencia la Biblia, ocurrieron hace 2000 años, al inaugurarse el reinado del Mesías, quien nos ordenó llevar sus buenas noticias de su reino a toda la creación, hasta que todo dominio, autoridad y potencia sean derrotados bajo sus pies. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Por lo tanto, habiéndonos profetizado de antemano la contundente victoria de nuestro Salvador Jesucristo sobre el mundo, anunciándonos que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar, vistámonos de toda la armadura de Dios para conquistar con su poder al mundo y cumplir así su gran comisión. Si desea estudiar más al respecto, les invito a ver el estudio de la escatología importa en el link que aparece en la pantalla. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino.